Esta teoría no es mía, el link del creador está en la descripción. Capítulo 2. Despertar y otra vez no. Duele, maldita sea. Era el grito que resonó por los callejones de parte de un ser que había aparecido de la nada y que básicamente había aterrizado en el suelo de culo, solo para mirar a su alrededor y pensar en una sola cosa. Aterrizó en el suelo al lado de un contenedor abierto. Ilia, te has lucido. Ahora el rey de los demonios, que acababa de sobrevivir a un combate mortal contra un dios corrupto, se situaba en un callejón que tenía pinta de ser de los barrios bajos, de noche. Muy bien, repasemos. Debo encontrar al Jinchuriki de Aniki. Me pregunto quién de los Uzumaki me tocará conversar. Primero, debo salir de este callejón y saber dónde estoy, conseguir algo de dinero y marchar a Konoha. Estos eran los pensamientos de nuestro buen Mao, que planificaba su nueva tarea para salvar el mundo nuevamente. Sin duda en su mente quedaba registrado que lograr el primer paso de su objetivo le dedicaría demasiado tiempo. Atrapen al mocoso demonio. La voz resonó por las calles, sin duda por el sonido que provenía al mismo tiempo que esta frase y de las otras que se escuchaban como mocoso zorro o similar, le llevó a una nueva conclusión mientras veía como un niño pequeño se adentraba al callejón a toda velocidad y con una cara de total terror. Parece que las cosas han ido más rápido de lo que pensaba. Sin duda Alastor no se imaginaba que encontraría al Jinchuriki con tanta facilidad. Sin duda un golpe de suerte o un acto competente de la diosa Ilia, si no contábamos con el aterrizaje. Después de todo, nadie es perfecto, incluso los dioses no son perfectos. Pasando al pensamiento del joven niño rubio de ojos azules, con marcas de bigote y de apenas 7 u 8 años de edad, que estaba literalmente con el terror en su rostro, se había aventurado a buscar un regalo para dar a su Baa-chan porque era su cumpleaños, pero por desgracia, no solo le negaron la compra, los aldeanos se reunieron para otra cacería. Gracias a los ejercicios que le había enseñado, había conseguido evadirlos durante horas e incluso pensaba que con un poco de suerte, su Baa-chan le encontraría. Por desgracia, en esta ocasión, gran parte del grupo que formaban la cacería, eran shinobi. En un último intento, se aventuró a intentar evadirlos por medio del callejón. Su esperanza cayó al instante al ver a una persona de pie con los brazos cruzados. Sin duda estaba atrapado, sin salida y sin futuro. No puede ser, este es mi fin. Los pensamientos del pequeño eran evidentes. La persona que estaba delante de él, podía ser otro aldeano que estaría esperando en caso de que intentara huir por el callejón. Por otra parte, nuestro buen amigo ya podía ver la preocupación del chico e intentó ser lo más normal posible. «Hey chico, ¿no tienes buena cara? ¿Estás bien?». Eran las únicas palabras que podía usar de tal forma que no pareciera una amenaza para el chico, que sin duda, estaba aterrado. Hablando del aterrado, ahora estaba paralizado y no sabía qué pensar. La persona que se encontraba delante de él no lo había insultado e incluso parecía preocuparse por su salud. Debido a la falta de luz, no podía fijarse en su apariencia, pero una cosa podía jurar, no lo había visto antes en la aldea y tal vez podía ser un recién llegado. Sin embargo, el pensamiento de los dos se vio interrumpido por el molesto grupo de caza de un pobre niño inocente. «Estás atrapado, hoy terminaremos la tarea de nuestro Hokage», era la voz del cabecilla que portaba una antorcha. «Tú. El que está ahí, no lo dejes escapar, mátalo». Sin duda el cabecilla no sabía a quién estaba exigiendo las cosas. El chico estaba muy asustado. «¿Recuerda que no sabes su nombre? Todavía no, ¿por qué debería hacer daño a este chico?». El enviado por Ilia se adelantó de tal forma que ahora el chico estaba detrás de él. Hablando del chico, ¿cómo te llamas? El chico estaba aturdido, nunca antes había pasado esto excepto con unos pocos. «Naruto Uzumaki Senju», fue la respuesta tímida del niño. «Eso no es un niño, es un demonio». Eran las palabras de un exaltado aldeano que perdió a gran parte de sus familiares durante el ataque de Kyuubi. Ahora era el momento que nadie se esperaba. La persona que había tratado amablemente al niño comenzó a reír de forma alocada. Naruto se tensó por esa risa y algunos aldeanos también sonrieron porque pensaron que ahora ayudaría a la causa. «Siento decirlo, pero este chico es humano, no permitiré que le hagáis daño». «Pero hay algo que es verdad, aquí hay un demonio». Todos se tensaron profundamente mientras el desconocido para todos mostraba una sonrisa demente y sádica. «Dejad que me presente, soy el rey de los demonios y esta noche sois mi presa». No se sabe si fue casualidad o estupidez. Antes de la cacería, uno de los asaltantes se acercó un poco para que la iluminación del lugar diera una mejor vista de la persona que decía ser un demonio y en ese preciso instante, todo se fue literalmente al carajo.
Ahora todos podían apreciar el rostro, parecía una persona normal, alto con el pelo de plata salvaje, todo parecía normal hasta fijarse en las orejas un poco puntiagudas, unos ojos que parecían los de Kyuubi pero con el color amarillo y unos colmillos que por la forma en la que sonreía, hacía que cualquiera quisiera ir a casa y no salir nunca. Tsunade estaba nerviosa, no, en realidad estaba tan alterada que no se puede expresar su preocupación. Era su cumpleaños y ahora estaba buscando por las calles a su querido nieto. Sabía que no debía ir solo por las calles, pero se puso muy contenta cuando se encontró la nota de que se había ido a buscar un regalo de cumpleaños para ella, pero ya debería haber vuelto hace horas. Todo por culpa de su estúpido hijo Minato. Ya no sabía dónde poder buscar, hasta que en un instante pudo escuchar gritos de agonía a todo volumen. A pesar de ser varias voces, tenía que ir por obligación como jefa de medicina de la aldea, pero tenía la sensación de que el pequeño estaría involucrado. Piedad. Déjame, mami. Esas frases se podían oír entre los gritos, seguramente los Anbu hayan recibido el aviso de inspeccionar pero tal vez sería demasiado tarde por lo que la única solución es entrar al callejón para presenciar una escena que podría provocar terrores a cualquiera. Una pila de cuerpos de personas que estaban vivas pero en un estado lamentable, alrededor estaban un montón de antorchas, probablemente de las personas que ahora estaban en la pila, permitiendo una mejor visión de la escena. Una persona que parecía humana estaba encima del montón de cuerpos, riendo como un loco mientras terminaba de dar una paliza a su último objetivo que, con la ropa que portaba, era un chunin de Konoha que se sumaba al montón de cuerpos en estado crítico. Cualquier persona con sentido común se retiraría para conseguir refuerzos, pero fue ver a su preciado nieto al fondo lo que hizo que la Sannin de las babosas emitiera un instinto asesino terrible cuyo objetivo era proteger al pequeño. Naruto, aléjate de ese sujeto. Sin dejar reacción a que las dos personas en buena salud se dieron cuenta de la llegada de Tsunade, esta apretó los nudillos para acto seguido dar un puñetazo muy cargado en la cara del individuo de la risa psicótica. Sin embargo, todo parecía ir a mal, el demonio solo retrocedió un par de pasos para tropezar uno de los cuerpos y quedar al lado del contenedor cuando con la fuerza de ese puñetazo debería haberse quedado atascado en la pared del fondo del callejón o incluso haberlo atravesado. Eso duele, maldita sea. Fue la única réplica del demonio sin ni siquiera fijarse en la persona que le había golpeado. Tsunade estaba un poco sorprendida por la resistencia que tenía ese individuo, incluso Minato se hubiera quedado temporalmente fuera de juego por un golpe como ese, no veía cinta shinobi pero debía ser uno si había sido capaz de soportar el golpe. Pero su nieto peligraba y eso no lo podía consentir. Si eres uno de esos shinobi que quiere dañar a mi querido nieto, amenazaba la abuela mientras crujía sus nudillos emitiendo un aura de asesinato. Acabaré contigo. Alastor se había fijado en la persona que le había golpeado, era Tsunade Senju y sin duda debía haber malinterpretado la situación. Sin duda el demonio tenía que reconocer que la fuerza de la Sannin era digna de su nombre. Justo iba a justificarse pero parece que el chico que había salido del shock de ver la cacería se adelantó para decir lo sucedido. Ba-chan, él no es malo. Tsunade miró rápidamente al niño que parecía indicar de que no le hiciera daño a su futuro objeto de golpes. Él me salvó de estas personas. Con esta frase, el niño puntualizó perfectamente que la persona que había visto riendo de forma alocada sobre un montón de cuerpos de ciudadanos agonizantes y que había aguantado bastante bien un golpe suyo de los fuertes no era una amenaza, al menos para Naruto. Disculpa por haber pensado mal. Tsunade rápidamente se disculpó con la persona que había salvado a su querido nieto y que había agredido de forma equívoca. La persona de cabello de plata se levantó del suelo frotándose el trasero, dando a entender que le hizo más daño la caída al suelo que el golpe de la mujer Senju. No pasa nada, solo intentabas proteger a tu nieto, es comprensible. Las palabras de Alastor estaban llenas de un toque tranquilo, pero ¿qué narices hace Tsunade y cómo que su nieto? Por dentro estaba totalmente hecho un lío. Gracias por salvarme, Tebayo. Naruto puso su sonrisa zorruna y Alastor sin duda llegó a la conclusión de que cualquier chica que no fuera de Konoha, obviamente por la estupidez del pueblo, en ese instante gritarían como locas y empezarían a aplastar con abrazos al niño gritando lo lindo que era. Solo pudo poner una pequeña risa ante ese pensamiento. No tienes por qué darlas, lo que estaban haciendo esas personas estaba mal y debían tener un castigo. Naruto, expresó nuestro buen samaritano como si lo que hubiera hecho era el pan de cada día, aunque teniendo en cuenta sus antiguas aventuras con su grupo, era como un calentamiento. Por cierto, ¿cómo te llamas?
Me has salvado y no sé tu nombre, el pequeño niño de bigotes preguntó de forma inocente y con una gran sonrisa al estar con una persona que parecía tratarlo bien al igual que las pocas personas que le miraban de buena forma. Hiruzen Jiji, Teuchi, Ayame, Shizune y su mejor amigo, no eran muchos pero añadir a alguien más era algo genial para él. Me presento a lo Jiraiya o a lo Kool, creo que mejor a lo Norma, si Tsunade me ve actuar como Jiraiya pensará que soy un pervertido, cosa que no soy. Me llamo Fox, Alastor Fox, de esta forma el salvador de Naruto se presentó al puro estilo del agente británico 007 y todo se vio fastidiado cuando el estómago rugió de hambre. Acto que hizo que el salvador del chico se pusiera rojo de vergüenza. Por otro lado, el nombre que dio hizo llamar la atención a cierto inquilino dentro del niño. Bueno, creo que podemos ir a mi casa e invitarte a tomar algo, después de todo has salvado a mi nieto, ofreció la legendaria Sanin. Muchas gracias, será todo un placer, todo ello respondido con una sonrisa que hizo que un colmillo diera un brillo de brillante el cual hizo pensar que tal vez era un Inuzuka. Sin embargo todo esto se podría considerar muy bien de no ser por un Jounin que aún quedó en pie de la multitud, decidió vengarse de la persona que había echado a perder la cacería del zorro. Muere monstruo, esas eran las últimas palabras del Jounin que estaba atacando por la espalda a traición contra Alastor, el cual sin inmutarse y sin mirar atrás de forma normal, dio un puñetazo al agresor que prácticamente lanzó al agresor de tal modo que ahora formaba parte de la pared, casi se podría decir que un poco más y la atraviesa de no ser porque era de doble hormigón reforzado, del otro extremo del callejón, haciendo que Tsunade abriera la boca de la sorpresa de ver a alguien con super fuerza aunque terrorífico porque no notó chakra alrededor de su puño y Naruto estaba con estrellas en los ojos de lo genial que había sido esa escena despreocupada. ¿Tenéis ramen? Fue lo último que dijo Alastor como si lo que acababa de suceder no fuera importante. Dejando todavía más perpleja a Tsunade y Naruto, bueno, digamos que ya lo tenía en un pedestal, solo era necesario que le gustara el color naranja. Salto de tiempo, casa de los Senju. Decir que era una locura era quedarse corto, el salvador del chico tenía lo que se consideraba como un estómago marca Uzumaki, ya que estaba a punto de batir el récord de Naruto. Tras el tazón número 12, él dio un pequeño soplo en señal de satisfacción. Muchas gracias, este ramen instantáneo estaba delicioso, fueron las palabras del glotón de ramen ante sus anfitriones. Espera a ver ramen Ichiraku, el sabor de allí es celestial Tebayo, sin lugar a duda, estaba muy contento Naruto aunque aún tenía algunas cosas en su cabeza entre las cuales estaba la pequeña diversión que había tenido el señor Fox con los habitantes de la villa. ¿Por qué dijiste que eres un demonio? Fue la simple pregunta del pequeño ante una Tsunade que se había vuelto a preocupar por la pregunta y Alastor paró de tomar su vaso de agua. Bueno, es que soy un demonio, dijo Alastor de forma despreocupada antes de volver a tomar otro trago de agua mientras Tsunade dio un grito antes de caer al suelo. ¿Cómo que un demonio? Tsunade se había asustado un poco, a pesar de que había salvado a su nieto, uno nunca había oído hablar de demonios buenos, tal vez había venido para hacer algo malo. No soy un demonio cualquiera, soy el segundo rey de los demonios y considerado como el dios demonio, no es que se le había subido a la cabeza, es que simplemente le costó mucho esfuerzo considerar ese título. Por otro lado, Tsunade seguía en shock por las palabras que acababa de escuchar, Naruto estaba impresionado de que la realeza le había salvado y cierto individuo sellado dentro de Naruto mantenía su debate mental. Vaya, eso es algo nuevo, de todas formas, gracias por cuidar de mi nieto, fueron las únicas palabras de Tsunade tras salir de su bloqueo. Creo que no era justo que un niño sea atacado de esa forma, ¿dónde están sus padres? Alastor mantenía su estado tranquilo aunque en realidad se estaba preocupando, era cierto que él conocía perfectamente el canon pero ya con lo que había visto hasta ahora, esto no era el canon original y debía sacar información. Al ver la cara de Naruto que estaba cambiando a una expresión de tristeza, comprendió qué sucedía y no le gustaba. Lo siento chico no sabía que estaban, Alastor no terminó la frase porque Tsunade intervino. No están muertos, fue la única respuesta de la Senju y realmente eso daba una única conclusión, que era peor de lo que se podía imaginar, sabía que era un tema delicado pero era necesario saberlo todo. Claramente, el demonio puso muy mala cara, se podía notar el ceño fruncido. ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso lo tratan como el resto por ser el Jinchuriki de Kurama? Antes de que recibiera respuestas, el pequeño se sorprendió. Ya que esta persona acababa de llegar y sabía algo que casi nadie sabía. ¿Cómo sabes su nombre? ¿Cómo sabes lo que soy? Sin duda, Naruto estaba casi ansioso de saber pero no tanto como su inquilino.
Soy un demonio, ¿recuerdas? Puedo sentir al Kyuubi no Kitsune dentro de ti, mentira pero seguro que cuela, ¿cómo sabe él su nombre? Ahora Tsunade, yo también quiero saber respuestas, sin duda, era el momento de sacar las conclusiones. Tsunade miró por un momento a su nieto el cual asintió la cabeza en señal de que estaba de acuerdo. No quiero entrar en muchos detalles, pero intentaré ser lo más clara posible. Todo comenzó el día en el que Naruto nació junto a sus dos hermanos, Naruto y Menma. Ese día un enmascarado obligó al Biju encerrado en Kushina para que atacase Konoha. Tras una gran batalla, mi hijo Minato logró sellar al Kyuubi en Naruto. En ese momento las piezas en la cabeza de Alastor se rompían cada vez más. Minato era Namikaze no Senju. Minato selló el Kyuubi en Naruto completamente. ¿Por qué descuidarlo? ¿Por qué pasó todo esto? Era lo único que pudo articular Alastor, sin duda se temía lo peor a cada momento y sus manos temblaban un poco ante lo que su mente estaba imaginando. Es por dos motivos. Por un instante los ojos de Naruto tornaron rojos, cosa que yo deduzco que fue a causa de que se estaba formando el sello, y al final lo echaron de casa y de la familia hace cosa de 3 años, alegando que era la vergüenza para la familia Namikaze y por tener muy poco chakra. Ahora toda la sala se llenó de instinto asesino, sin duda Alastor no estuvo nada pero que nada contento con la declaración de la Senju. Ese Minato, yo me lo cargo, fue lo único que dijo el demonio antes de levantarse del asiento. Yo que tú no lo haría, aunque me encantaría, todavía es mi hijo y el líder de esta aldea, bueno, al menos era mi hijo hasta que se quitó el apellido Senju, al igual que su esposa que renunció al apellido Uzumaki, ambos alegaron de que eran clanes patéticos y débiles, que estaban extintos, nadie ha querido adoptarlo por si acaso eso podría enfadar a Minato, al menos pude acoger a mi nieto como un Uzumaki Senju, sin duda Tsunade también quería golpear a Minato, pero estos argumentos eran claramente una buena noticia para el demonio. Que comenzó a poner una sonrisa aterradora. ¿Con que los Senju y Uzumaki son débiles? Sin duda son idiotas, ahora las técnicas Uzumaki serán para Naruto, así que nadie quiere enfadar al líder de este condenado lugar, Naruto. Alastor miró seriamente a Naruto, Naruto se sintió un poco amenazado de tal forma que solo pudo hablar de forma tímida. ¿Sí? Fue lo único que podía articular pero sin duda, no se esperaba lo que estaba a punto de escuchar. ¿Quieres ser mi hijo? Esta pregunta conmocionó sin duda a los dos Senju de la sala, no pensaban que esto podía pasar, al menos no tan rápido. Naruto estaba hecho un lío de emociones, una persona que acaba de salvarlo y que no lo conocía de nada quería adoptarlo, no hacía falta pero con un pequeño empujón por parte de su amigo Kurama, la decisión de Naruto estaría sin duda repleta de felicidad. Claro que sí te vallo. Eran las palabras de un chico que estaba a punto de llorar de felicidad. Josh. Mañana iremos a tomar el papeleo, ¿qué opinas Tsunade? Sin duda ya eran los dos motivados en la sala. Por supuesto que iré, si se atreve a negarse a autorizar estos papeles le golpearé hasta quedarme sin nudillos, ahora los tres estaban motivados y una cosa era cierta, si la paz vivía en Konoha, debe de estar haciendo las maletas porque las cosas no serían igual nunca más. Al día siguiente, Torre del Hokage. Tsunade se acercaba a la puerta para entrar a la sala donde Minato estaba realizando su labor como Kage, iba sola con una carpeta con los impresos necesarios para el plan, el por qué está sola es simple. Se dieron cuenta de que tal vez no era muy buena idea de que el demonio se presentara ante Minato antes de la firma de papeles, no solo porque tal vez lo sacara de sus casillas y la aldea se quedase sin Hokage, sino que también porque tal vez podía haber algún testigo o evidencias que lo relacionaran con los actos de anoche y era mejor que eso se supiera a ser posible, después de que los papeles fuesen firmados. La secretaria que estaba fuera se dio cuenta de que la madre del Hokage se acercaba a la puerta. Buenos días Tsunade-sama, ¿viene de visita? La secretaria puso una sonriente expresión frente a la seriedad de Tsunade. No, vengo a que Minato autorice unos trámites de forma urgente, la secretaria frunció un poco el ceño ante la actitud de la Sannin, pero tenía que hacer su trabajo, lo siento Tsunade-sama, pero ahora Yondaime-sama está ocupado, si quieres puedo recoger sus trámites e intentar dárselos para que pueda tenerlos esta semana, la secretaria estaba haciendo un esfuerzo enorme para no echarse a temblar porque básicamente se estaba negando a la mujer probablemente más peligrosa aparte de Kushina, sin embargo Tsunade no hizo caso a las palabras de la secretaria y a pesar de escuchar las negativas, decidió entrar en la sala al estilo más clásico. Para Minato era otro día más, actualmente se encontraba con ganas de volver a sus días de shinobi regular que iba en misiones, ahora, día tras día, se enfrentaba una y otra vez a un enemigo temible.
más mortífero que cualquier enemigo al que se enfrentó durante la tercera gran guerra shinobi y casi tan aterrador como su querida esposa Kusina, hablamos del papeleo. Actualmente en su mente, estaba rezando para que algo sucediese para dar una excusa y aplazar sus deberes de rellenar / supervisar impresos, y como si sus oraciones fueran escuchadas, recibiría su petición aunque no de la misma forma que se imaginaba. Podría decirse que la puerta de la oficina fue básicamente arrancada del marco con tal fuerza que removió los papeles colocados con delicadeza en la oficina. Minato se puso alerta hasta que vio que la persona que había realizado tal acto, era su madre. «Hola mamá, ¿qué te trae por aquí?» Minato tenía una gota de sudor al ver a Tsunade entrar de ese método. Hacía tiempo que no hablaba con ella, desde que se quedó con Naruto apenas hablaba con ella excepto en las pocas reuniones que se celebraban ya que Tsunade era la líder del clan Senju desde que Minato se desvinculó de dicho clan, porque pensaba que no valían la pena, iluso, y jefa del hospital de la aldea. Minato estaba pensando felizmente, que tal vez se había arrepentido de sus actos y que ahora también se dedicaría a entrenar a Naruto y Menma, doblemente iluso. Minato, quiero que me firmes estos papeles. Tsunade dejó en la mesa una carpeta en la que contenían los documentos necesarios para la adopción. ¿De qué tratan? Normalmente no te veo tan seria, debe de ser algo importante, decía Minato curioso antes de abrir el contenido de la carpeta. Se trata de Naruto, lo quieren adoptar y necesito que firmes los formularios dado que eres el líder de la aldea. Tsunade no dejó su seriedad por un momento, pero esa seriedad pasaría a un enfado monumental, pues la respuesta de Minato era algo que no esperaba. Empezó a reír. ¿Alguien quiere adoptar a ese fracasado que apenas tiene poco más chakra que un civil? Ah, qué chiste. Sus risas no duraron mucho ya que Tsunade lo empotró contra la pared, provocando el grito de la secretaria. Estoy harta de que llames así a tu hijo. Tsunade hizo más fuerte el agarre a su hijo en defensa de su nieto mientras ponía en las narices del Kage los papeles. Ahora los vas a firmar, te guste o no. Minato conocía bien la mirada de su madre y sabía que no podía negarse, sin embargo vio esto como una oportunidad. Normalmente, no habría ningún problema con este tipo de trámites, pero se trataba de la decepción de su hijo que seguramente estaría bajo la influencia del Kyuubi por ser tan débil. Algunos querían adoptarlo pero cuando veían que su padre era el que lo había echado, todos quisieron seguir el juego del Kage. Algunos Anbu se habían posicionado para defender a su líder y no sabían si actuar o no porque esta era en ocasiones lo típico que sucedía, al menos cuando Kusina se enfadaba. Está bien, ahora firmo esos papeles, ni siquiera los revisaré pero a cambio quiero una cosa, que me debas un favor y cuando te lo pida no te podrás negar. Minato sonrió ante esta situación, era ganar o ganar, seguramente usaría el favor para obligarla a entrenar a los gemelos durante los exámenes de Chunin. Está bien, siempre que no afecte a Naruto. Tsunade sabía que este favor le provocaría problemas, pero era la única forma de que firme los papeles y hecho eso, Minato no podría echarse atrás. También estaba el hecho de que estaba rodeada de Anbus. Minato asintió y colocó el sello sobre los papeles. Espero que algún día te des cuenta de tus actos Minato, porque no estaré ahí para consolarte. Tsunade abandonó la sala, dejando la copia de los papeles a la secretaria y dejando a Minato con el ceño fruncido hasta que un Anbu nuevo apareció en el lugar. Okage-sama, algo sucedió ayer por la noche. Fueron las únicas palabras que dijo el Anbu antes de que Minato se pondría en su estado serio como líder. Sin duda Tsunade había logrado su objetivo a tiempo. Cambiando de escena y como si hablásemos del diablo, Alastor estaba durmiendo en el sofá, en realidad se había quedado dormido tras la discusión de Shiro no ir con Tsunade. En esos momentos, Naruto lo estaba observando de forma inocente, pero en realidad otra cosa estaba sucediendo y era que estaba teniendo una conversación con su mejor amigo. Minscape de Naruto. Naruto estaba frente a una gigantesca jaula en medio de lo que se podría definir como el pasillo de una cloaca bastante oscura y tras esos barrotes había unos amenazantes ojos rojos. Kurama. Fue lo único que dijo el pequeño mientras pasaba a través de los barrotes para encontrarse con el dueño de aquellos ojos rojos. El zorro de 9 colas que era más grande que la torre del Hokage, el cual solo resopló. ¿Sabes, Kit? Al venir aquí pasando por la jaula, ¿podría comerte de un bocado? El Kyuubi dijo sin ninguna preocupación y como si fuera lo más obvio, el chico pequeño solo mantenía su sonrisa de par en par. Kurama, eres mi mejor amigo y nunca harías eso Tebayo, Naruto dijo de forma alegre haciendo que el Biju gigante ensanchara la sonrisa. Realmente el chico era único, mejor que su original Asura. ¿Me conoces bien Naruto? ¿Qué te trae por aquí? Muchos se preguntarán cómo el Biju y el Uzumaki se llevan de esta forma.
Todo comenzó al poco de que Minato y Kushina lo echasen de casa, una turba de aldeanos lo estuvo persiguiendo y tras quedar inconsciente se encontró a Kyuubi, el cual se sentía muy mal por el muchacho. Suma que el Uzumaki es la reencarnación de Asura y ya teníamos a dos amigos inseparables, y no nos olvidemos de otros dos factores determinantes. Para Kurama, el pequeño Naruto le recordaba un poco a su hermano pequeño y que ambos coincidían en algo: el ramen será siempre el alimento de los dioses. Todavía no me lo puedo creer, Kurama, esta persona es como si hubiera sido enviado del cielo, aunque es un demonio. Naruto estaba emocionado y Kurama lo sabía, pero en la mente del Biju todavía tenía muchos planteamientos. ¿Sabes? Esta persona me recuerda a una persona muy especial para mí, hasta compartían el mismo nombre. Naruto se quedó mirando a su huésped, el Biju de 9 colas parecía tener un mezcla de alegría por Naruto, pero al mismo tiempo algo de melancolía y tristeza. ¿Alguien especial? Naruto utilizó su técnica más mortífera para que Kurama le hablase, una técnica que hizo que el zorro gigante se estremeciera y se viera obligado a responder. Los ojos de cachorrito. Cuando apenas éramos unos cachorros, nos queríamos con un humano que se llamaba Alastor, era un niño muy activo como tú. Lo último que recuerdo fue en la época en la que tendría alrededor de 7 años, lo último que supimos fue un gran grito y para cuando llegamos había una parte del bosque destrozada y un gran charco de su sangre. El Kyuubi lucía una mirada triste por recordar esos momentos y Naruto conocía muy bien esa mirada. Lo siento, yo no quería traerte malos recuerdos. Naruto bajó un poco la mirada, se sentía un poco culpable por haberle hecho recordar algo que podría ser uno de los momentos más dolorosos para el Biju. No te preocupes, Kid, el gran zorro resopló, sin duda, esta persona parece emitir su misma presencia, tiene el mismo color de ojos y pelo, pero no puede ser la misma persona. Este hombre no es humano y no siento el chakra que tenía Miyotouto, es más, no detecto ni una pizca de chakra en su cuerpo, y sin embargo esta sensación, sin duda Kurama no podía quitarse de la cabeza que esta persona podría tener relación con su preciado hermano perdido que murió aquel día, o si sobrevivió ya estaría muerto de vejez. Toda charla que estaban manteniendo el Biju con su Jinchuriki se vio interrumpida por la entrada de una Tsunade bastante alegre, dando a entender que había logrado su objetivo. Tsunade vio como el demonio estaba durmiendo plácidamente, por lo que decidió realizar un despertar forzado por medio de un ligero golpe, pero la reacción fue la menos esperada. En vez de un pequeño grito, lo que sucedió dejó asustada a Tsunade y a Naruto con estrellas en los ojos. No solo dio un pequeño, pero en vez de quedarse mirando asustado, reaccionó por instinto como si estuviera en el campo de batalla, haciendo crear esferas de energía en ambas manos. No fue medio minuto más tarde de que se despertó totalmente y se dio cuenta de que había estado a punto de destruir la casa por error. Buenos días, apago las luces. Fueron las únicas palabras del demonio mientras daba una ligera risa forzada para hacer pasar el momento de vergüenza. Entonces se fijó en la carpeta de Tsunade y puso su cara seria. ¿Lo has conseguido? Tsunade sonrió mientras dejaba en la mesa la documentación y tomaba un trago de sake mañanero. Enhorabuena, ese idiota ha firmado sin mirar, fueron las palabras que dio antes de tomar un trago. Ante esto Alastor puso una sonrisa mirando a su nuevo hijo adoptivo. Bueno, parece que ahora serás conocido como Naruto Uzumaki Senju Fox, tal vez te podría decir un título extra, pero no sé si decirlo en este pueblo sea muy buena idea, no hasta que te hagas fuerte. Naruto se extrañó, era un niño y quería saciar su curiosidad. ¿De qué título se trata, Tousan? El niño estaba contento por las nubes, sin duda las cosas iban a ir a mejor, como si fuera contagiosa. Alastor puso una amplia sonrisa antes de imitar a un demonio que le encantaba ver en la serie de Slayers, Ceros. Bueno, aunque eres humano, ahora eres el príncipe de los demonios. La zona se quedó en silencio, nadie se había fijado en ese detalle. Tsunade sabía que decir ahora eso en el pueblo provocaría problemas, pero con el tiempo, el tener los títulos de Uzumaki y Senju que prácticamente, no, sin duda eran clanes legendarios, el añadir el título de la realeza a la mezcla haría que Naruto tenga sin duda, muchas cosas por venir. Salto de tiempo, 2 semanas más tarde. Parque de Konoha. Estas 2 últimas semanas habían sido terribles para Minato, el papeleo no parecía dejar de aumentar, bastantes solicitudes molestas y sobre todo el tema del ataque de hace 2 semanas que recibieron varios shinobi, entre ellos algunos de nivel Jounin a manos de una persona que se había autoproclamado el rey de los demonios.
La información sobre este sujeto era muy débil, al parecer nadie conseguía dar una buena descripción del asaltante, por parte de los aldeanos solo sacaban la descripción de un monstruo terrible de ojos amarillos y otros no recordaban bien debido a los traumatismos craneales que habían recibido, también estaban los que se negaron a decir nada por si el demonio planteaba volver a encargarse de los chivatos. Al menos, se había quitado un problema de encima y además con una ventaja. A pesar de haber sentido una extraña sensación por un instante al igual que Kushina cuando se lo contó, ahora el perdedor de Naruto había sido adoptado, de tal forma que ahora solo podía pensar en el idiota que había sido capaz de acoger a un débil y llamarlo hijo. Aún así, nunca se había planteado cómo era posible que un niño con sangre Uzumaki y además Jinchuriki tenía tan poco chakra, nunca hicieron ningún examen exhaustivo y no lo necesitaban, seguramente sería un efecto provocado durante el sellado. Sin embargo, por fin había logrado sacar algo de tiempo extra para no solo realizar sus tareas diarias, que consistían en ir a la oficina y entrenar a Menma y Naruto, hoy podría tomar un buen rato para ir con su querida esposa e hijos al parque. Estaba un poco molesto, porque a pesar de ser un gran shinobi, al ser el líder de la aldea, al menos un Anbu tenía que funcionar de escolta, aunque podía estar oculto siempre tenía un Anbu cerca, en esta ocasión se había decantado por el talentoso hijo de Fugaku, Itachi Uchiha. ¿Tousan nos comprarás helados? Era la voz de una joven niña de la misma edad de Naruto, era Naruko Namikaze, la gemela que fue la segunda en nacer. Su voz no tenía la tonalidad de una pregunta inocente, más bien era una pregunta con cierto toque de capricho que desencadenaría una respuesta de sí o sí. Tenía una apariencia exacta a la de su madre de joven excepto porque sus ojos eran del mismo color que su madre. Yo quiero de chocolate, esta era la voz del gemelo menor, Menma Namikaze que era un calco a Naruto excepto por el color de pelo el cual Menma lo tenía de color rojo y que además no poseía las marcas de bigote tan adorables que Naruto tenía. Su voz tenía un poco más de lo quiero sí o sí que el tono de su hermana. Por supuesto que sí, yo también quiero uno, ¿cierto Minakoi? Esta era la voz de la esposa del Hokage, Kushina Namikaze apodada como Habanero Sangriento, conocida anteriormente como Kushina Uzumaki antes de que se quitara el apellido Uzumaki, alegando que era un clan débil que había sido llevado a la extinción por ser patéticos, eso era lo que tenía en mente al igual que su marido, pero a pesar de que era cierto que apenas quedan Uzumaki en el mundo, el motivo de la extinción estaba más lejos de su estúpido pensamiento. El clan Uzumaki fue temido por lo poderosos que eran, casi tanto como los famosos y extintos Valentai. Eran tan hábiles que muchos se unieron para atacar a traición al corazón de Uzushiogakure, pero a pesar de ello, aunque tuvieron éxito los invasores que fueron un total de 15.000 efectivos, entre todos los que se aliaron, solo regresaron 1.000 cuando en ese lugar solo habitaban 900 Uzumaki que gran parte eran ancianos y niños. Por lo tanto, Minato y Kushina están muy mal de la cabeza por llamar a los Uzumaki un clan débil al igual que los Senju y por eso ellos se quitaron esos apellidos y se quedaron con el apellido Namikaze que venía del difunto padre de Minato, por lo que quitaron el apellido Namikaze a Naruto dejándolo únicamente con los Senju y Uzumaki y ahora que ellos no poseían esos apellidos y Naruto al ser expulsado si los poseía, no podría quitarse esos apellidos ya que para eso, tenía que solicitarlo el padre, tutor legal o el mismo chico si era mayor de edad y tras eso, la firma final del Hokage así que, aunque haya logrado un padre adoptivo, nunca aprobará la eliminación de los apellidos Uzumaki y Senju. Sin duda el clan Senju era muy poderoso, es más, el primer y segundo Hokage eran de dicho clan, pero además de ser casi extintos y de que nadie más del clan Senju mostró Mokuton eran sin duda unos perdedores a los ojos de Minato y aún más cuando vio que su propia madre estaba a favor del inútil de Naruto. Minato, todavía recordaba las idioteces que decía Tsunade e incluso le replicaba a su esposa que los Uzumaki tenían a la familia lo primero, pero ellos ahora eran Namikaze. Por supuesto que compraremos un montón de helado, después de todo yo soy el mejor pa. Minato se quedó parado al ver no muy a lo lejos una escena que lo hizo ralentizar su frase. Minato terminó su frase mientras el resto de los Namikaze observaba en la misma dirección que el padre de familia rubio. Delante de ellos estaban 3 personas, 2 figuras conocidas y una desconocida. Debería de haber un helado sabor a ramen, era la voz de un niño que tenía una gran sonrisa en la cara, una que hasta hace no mucho era algo que no tenía por las calles. Este niño era Naruto mientras disfrutaba de un helado de chocolate. Yo creo que el helado de galleta está bien aunque es cierto, me pregunto cómo sería un helado sabor a ramen, esta era la voz del desconocido para los Namikaze que disfrutaba de un helado de galleta la tercera persona dio un pequeño bocado a su helado de Stracciatella antes de dar su opinión.
Yo creo que tendría que haber uno de sabor a sake, replicó Tsunade con un tono de que su deseo se cumpliera. El desconocido para los namikaze se rió un poco ante esa declaración. Hey, ¿qué tal si vamos a jugar un poco después del helado? Declaró el sujeto de cabellos plateados tras dar otro bocado a el helado. Esta escena no era muy querida por los namikaze, sentían una extraña sensación de querer estropear el momento y de como si se tratara de un acto instintivo, los niños tuvieron que meter baza. Vaya, vaya, tenemos aquí a los perdedores, piensan que pueden pasar un buen rato. Esta era la voz de un arrogante Menma que pocos segundos después, Naruto se unió al plan de humillarlos en público. Después de todo eran los hijos del Hokage insultando al débil de su ex hermano y además el idiota si intentaría hacer algo delante del Hokage, su papi que estaba con ellos le daría un castigo ejemplar. Es cierto Nii-san, ni siquiera deberían poder tomar ese helado, sin duda, los gemelos namikaze eran insufribles. Esto hizo que algunos aldeanos se alegraran al ver a Naruto un poco deprimido por la ofensa, pero no esperaban lo que venía a continuación, un padre enfadado, mejor dicho, un padre demonio enfadado. Veo que tenemos a un par de mocosos malcriados, ¿acaso os metéis con nosotros porque vuestra vida es tan patética que queréis intentar pasar vuestra estupidez por desapercibido? Esto hizo cortar a muchos la respiración. Kusina tenía un gran instinto maternal sobreprotector, al menos para dos, y el decir eso era cabrear directamente al habanero sangriento. Además también hizo poner mala cara a Yondaime. ¿Quién te crees tú para insultar a mis niños? Kusina emitía cantidades de instinto asesino que podrían hacer que incluso Minato se meara en los pantalones, pero había algo que no se esperaban. El desconocido estaba tranquilo, con una serenidad total. Soy el padre de este chico y creo que deberías enseñar modales a esos dos. El ambiente se estaba calentando. Tsunade sin duda le encantaría repartir unos buenos cachetes a su familia desvinculada de los Senju, pero eso podría provocar un problema con los Anbu, ya que si atacara a Minato, este podría encarcelarlos. Por lo que en esta ocasión debía intentar coger a Naruto y su padre adoptivo y sacarlo de este lugar, pero por desgracia Minato se adelantó en su infinita estupidez. Así que eres el padre. Minato miró de arriba a abajo al sujeto en cuestión antes de dar una sonrisa arrogante. Ante el Hokage estaba una persona con unos extraños pantalones similares a los Anbu, una camisa oriental roja con toques dorados y una gabardina de color negro con decorados dorados y pelaje en la zona del cuello. Pero sin duda, notó que la persona delante debía tener unas reservas más bajas de lo que podía imaginar incluso para un civil. Era como si no tuviera, algo imposible porque entonces no debería estar vivo. Un hijo débil, para un padre débil, creo que hacéis buena combinación. La cabeza de Naruto bajó en señal de tristeza. A pesar de todo, Minato seguía siendo su padre biológico y esas palabras hacían daño en su corazón. Ante la frase del líder de Konoha, Alastor estaba hecho una auténtica furia. Sin duda, no permitiría que ese idiota se saliera de rositas. ¿Así que crees que soy débil? ¿Qué tal si lo comprobamos? Las palabras de Alastor hicieron que los namikaze en conjunto comenzasen a reír. Empezaron a decir cosas como imposible o iluso, pero ante esta situación en vez de enfadar al demonio, lo que hizo fue sacar una sonrisa amplia desafiante y tenía la frase perfecta para clavar el clavo en el ataúd de Minato. ¿O acaso te escondes ante tu posición? Seguro que si te hiciera daño, cosa que es fácil, intentarías meterme en la cárcel. Es normal, después de todo es algo que hacen los cobardes. Eso provocó la furia en Minato como había esperado. ¿Con qué te crees eso? Muy bien, como Hokage declaró ante todos los presentes, incluido Itachi, que pase lo que pase en esta pelea no tendrá repercusiones futuras. Alastor sonrió, su plan salió a la perfección. Espero que no salgas huyendo. Yondaime teme. Alastor se colocó en una pose de batalla, mientras que los namikaze incluido el padre sonreían porque demostrarían quién eran los que mandaban. No me hagas reír, como soy amable me encargaré de que te atiendan bien en la unidad de cuidados intensivos, así que dime, ¿cuál es el nombre de la persona a la que voy a mandar a tal agradable lugar? Minato estaba en el apogeo de su arrogancia, de la cual muchos aldeanos apoyaron, aunque Itachi sentía lástima por ese civil que a pesar de una postura bastante buena no podría con el Kage que a su punto de vista era una decepción. Me llamo Alastor Fox y el que irá a ese bonito lugar, eres tú. Entonces el simple civil que había desafiado al líder de Konoha, empezó con un impulso de carrera tan fuerte que dejó un ligero cráter en su posición inicial. Es rápido, ese fue el pensamiento de la gran mayoría, incluyendo a Minato, el cual en un último instante logró evitar por milímetros el golpe, aunque debido a la gran potencia y velocidad del ataque, un pequeño corte se formó en su mejilla. Alastor mantenía la sonrisa en su rostro.
A pesar de ser un cabrón, Minato era el líder de Konoha y si lo mataba, tendría problemas por lo que tendría que contenerse, pero aún con los golpes contenidos, se lo estaba pasando en grande a pesar de que Minato esquivaba los golpes. ¿Qué te pasa, Minato? ¿Acaso estás un poco lento? El demonio terminó su frase con una patada lateral que impactó directamente en el estómago de Minato, lanzando a este con fuerza a un árbol y con ese movimiento, Alastor dio una pose a lo Bruce Lee. Todos y digo todos no creían lo que estaba pasando, su amado Hokage estaba perdiendo ante lo que parecía el padre adoptivo del niño demonio. Minato-kun. Kusina gritó en preocupación por su marido, pero lo único que recibió por este fue un gruñido de mal humor. Él era el jefe, el más fuerte y no permitiría que un débil le ganase. Entonces puso una mirada de ego que pensar que los Hyuga Uchiha se quedan cortos. Con que lento, te voy a enseñar lo que es la velocidad. Ante su sonrisa estúpida creyendo que ahora tendría todo ganado sacó un arma de su bolsa, muchos se sorprendieron por lo que estaba a punto de usar, la técnica que lo hizo famoso durante la guerra y el origen de su apodo. El Iraishin, una técnica creada por Tobirama Senju, un Senju, qué casualidad, y perfeccionada por el Namikaze. Itachi, a pesar de que el civil era un formidable usuario de Taijutsu, ahora lo tendría difícil, su opinión respecto a su líder bajó un poco más al ver que iba a usar ese tipo de técnicas contra un civil. Esta opinión coincidía con la gran mayoría de personas, que a pesar de admirar a su amado Yondaime usar el Iraishin era un poco injusto, pero ese pensamiento no estaba en la mente de los Namikaze, ellos parecían ansiosos de ver cómo Minato patea a Alastor. Naruto estaba preocupado por su padre adoptivo porque conocía el terror de esa técnica al igual que Tsunade, pero Alastor en cambio mantenía su mente en el combate como si nada hubiera cambiado, él ya conocía la técnica y sabía que era el momento de terminar antes de que hubiera derramamiento de sangre. Ven si te atreves con ese cuchillo raro, era obvio que él tenía que fingir que no conocía la técnica, algo que Tsunade respaldó diciendo no sabes lo que dices o no conoces esa técnica, y eso provocó que Minato sonriera más, entonces lanzó el kunai de 3 puntas de tal forma que pasara de lado contra el cuerpo de Alastor mientras cargaba un Rasengan en la otra mano. Alastor ni siquiera se movió porque vio que la trayectoria del kunai no estaba ejecutada para darle, él sabía perfectamente lo que Minato iba a hacer, por lo que en el momento en el que el kunai estaba justo pasando, Minato desapareció de su lugar en un destello y en otro destello al mismo tiempo, apareció en la posición del kunai mientras gritaba su técnica. Rasengan. Sin embargo, las siguientes palabras que se dijeron al mismo tiempo por la boca de Alastor, provocarían el fin de los días de la Konoha que conocían. Chaos. Control. Y en ese momento, desapareció en un parpadeo negro y en el mismo instante, se había colocado justo mirando enfrente de Minato con una mirada llena de instinto asesino, estaba con el puño cargado y Minato solo pudo ver cómo en un miserable instante en el que debería haber ganado, todo se había vuelto en su contra, lo último que presenció mientras recibía en puñetazo fue la mirada de ese monstruo de ojos amarillos, y en el instante en el que salió volando por los aires, se dio cuenta de quién era esa persona, el mismo monstruo que había provocado aquella emergencia hace 2 semanas, el mismo ser que se hacía llamar Rey de los Demonios. Sin duda esto no quedaría así, sin embargo sus pensamientos quedaron apagados en el momento del aterrizaje, ya que se había quedado inconsciente en el bosque de la muerte, más concretamente, se había quedado inconsciente tras chocar su cabeza con una rama tras su salto por acto reflejo al aterrizar sobre lo que era un cactus muy doloroso y a pesar de ese cómico hace un cactus ahí. La respuesta era simple, durante el Chaos Control, Alastor había tomado un cactus del desierto de Suna y colocado en la zona del bosque de la muerte que había calculado para el golpe que realizaría contra el idiota de Minato, pero esto es algo que nadie lo sabría nunca. Miedo, sorpresa, temor, respeto, admiración. Estos eran los pensamientos que tenían prácticamente los observadores de la batalla, su amado Hokage había sido vencido y lo más increíble era que su oponente no había ni siquiera sudado. Itachi se sorprendió, Tsunade se sorprendió, Naruto tenía estrellas en los ojos y los Namikaze estaban totalmente paralizados por lo que acababa de suceder. Sin embargo menos se esperaban por la nueva reacción del vencedor del combate. No. Todos se fijaron con una gota de sudor cuando el demonio se había puesto a lloriquear por lo que parecía un trozo de barquillo. Se ha derretido mi helado. Naruto, vamos a por ramen. Muchos se cayeron de culo, Itachi soltó una carcajada, oh Dios mío. Y Naruto siguió el camino de su padre manteniendo su mirada de estrellitas, solo que ahora también babeaba por el ramen. Sin duda, una familia extraña. 3 días más tarde, sala del consejo.
Si alguien pensaba que no podía pasar, es que estaba ciego por algo tan evidente. Esta reunión se había formado nada más salir Minato del hospital, no estaba de humor y tenía las vendas sin retirar. La sala estaba llena de personas importantes de la aldea y dividida en 3 secciones. El Hokage con sus consejeros, la parte civil en la que estaban los más influyentes dentro de esta categoría y la parte shinobi donde se reunían los líderes de los principales clanes de Konoha y el líder de Anbu. Estimadas personas del consejo, me imagino que ya sabéis el motivo de esta reunión, Minato dijo seriamente a modo de inicio de la sesión, el que ahora respondería con un soplo de fastidio era Shikaku Nara, el jefe del clan Nara, aunque todos saben que la que manda es su esposa Yoshino Nara. Qué molesto, sí, hemos oído hablar del rumor de que te habían ganado y por lo que veo, el rumor era cierto, esto provocó que algunos de los civiles comenzasen a despotricar hasta que empezaron a soltar las frases de hay que matar a ese criminal o hay que castigarle y luego matarlo y cosas que es mejor no comentar, pero fue entonces cuando Tsunade decidió intervenir a tiempo para dejar las cosas claras. Hokage-sama, esto lo dijo de muy mal humor, ya que quería que todos le prestasen atención, usted mismo declaró antes de empezar esa contienda, de que no habría consecuencia alguna y estoy de testigo de que usted lo dijo. Minato cerró su puño en señal de mal humor, pues era cierto lo que decía y si retractaba de sus propias palabras, no solo parecería un cobarde sino que se perjudicaría su imagen al cambiar las cosas para su propio beneficio y entonces sería como si Alastor hubiera ganado totalmente ya que no solo le habría ganado físicamente sino que también se cumplirían las palabras que dijo antes de empezar. Que era un débil que se escondía tras su posición de Hokage. Danzo, sabía muy bien de hecho y suspiró que Minato se dio cuenta un poco antes de que hubiera sido capaz de aprovechar la situación. Muchos en la sala, habían deducido claramente que el supuesto demonio era sin duda el nuevo padre del Jinchuriki de la aldea, el Jinchuriki de la aldea, otro fracaso por parte de Danzo ya que debido a ciertas circunstancias, su plan de obtener el arma más poderosa se vio arruinado por una figura que parecía una diosa, todo eso pasó cuando Naruto tenía la edad de cuando fue expulsado de la casa de los Namikaze. En ese mismo momento, Alastor había decidido entrenar a Naruto para fortalecerlo y tras una serie de ejercicios se dio cuenta de algo y decidió encargarse de ello con su Youki, eliminando algo que llevaba con Naruto desde el día de su nacimiento. Danzo sintió una gran perturbación, el sello que había colocado se había desvanecido. En parte era algo bueno y malo, bueno porque al menos el Jinchuriki se haría fuerte para la aldea y malo porque su plan había fallado. Él colocó ese sello para que pensasen que era débil y sin chakra cuando en realidad sus reservas eran las de un Jinchuriki en pleno derecho, su plan era sencillo, en el momento en el que fuera echado, sus Ambune, cogerían a Naruto y lo convertirían en su arma definitiva, pero todo se fue al garete por una extraña presencia divina. Sin embargo, esta era la oportunidad de aumentar la fuerza de Konoha, sugiero que obliguemos a ese Alastor que se vuelva shinobi, hará que la fuerza militar de Konoha se vuelva más fuerte. Muchos prestaban atención a las palabras del viejo halcón de guerra. También sugiero que una vez que no sea útil lo pongamos en la cara porque al parecer posee cualidades extrañas que pensamos que son una línea de sangre y por último, sugiero que le pongamos de sensei de los jóvenes Namikaze y obligarlo a enseñar todos sus secretos para que se conviertan en los shinobi más fuertes de Konoha, muchos en la sala excepto unos poco en los que destacamos a Hiruzen que a pesar de su edad, mantiene su posición como jefe del clan Sarutobi Tsunade Senju. Luego estaban los casos de algunas líderes de los clanes pensando en el asunto del Kraya que después de todo, tenía un aspecto deseable y debía tener mucha potencia, después de todo podía ganar a un Kage aunque algunos civiles alegaban la derrota a que no luchaba en serio aunque todos saben que sí lo estaba ya que tenía el Iraisen. Pero por suerte de los que apoyan a Alastor un nuevo personaje entraría en juego mediante un destello de luz impresionante. Lo siento pero no puedo permitir vuestras intenciones, esta era la voz del ser que había emergido de la luz, Danzo la reconoció al instante, la misma persona que defendió al mocoso en aquella ocasión, hablamos de la diosa Ilia. Todos se quedaron anonadados ante esta presencia, sin embargo dos personas se mantenían de forma habitual, Minato en su forma arrogante de Joel Hokage y su maestro Jiraiya que tenía una mirada pervertida sobre la recién llegada y como era lógico soltó una risa pervertida, lo que nadie se esperó es la reacción de la diosa que básicamente con el chasquido de sus dedos hizo que un rayo cayera sobre el sabio sapo, cosa que hizo ganar puntos por parte de prácticamente todas las mujeres de la sala y probablemente de todo el pueblo. ¿Quién narices eres tú?
La persona que hablaba era Kusina, el motivo de estar en la reunión era simple, como su marido era el Hokage, alguien tenía que representar a los Namikaze, lo gracioso es que ahora había un asiento vacío con el símbolo del clan Uzumaki grabado en él. Soy Ilia aunque me podéis llamar por mi rango, Kami. Muchos en la sala se quedaron riendo hasta que la seriedad de la autoproclamada Kami mostró en parte sus alas antes de hacerlas desaparecer nuevamente. Danzo no era idiota y sabía que no había que tomarse a broma a esta mujer. Permite mi atrevimiento, ¿por qué no podemos realizar nuestras metas? Después de todo, ese Alastor es un demonio. La diosa hizo el amago de que se lo estaba pensando para así dar una falsa seguridad a la mayoría, pero sin embargo, nada es a favor del consejo de Konoha. Bueno, para empezar no es un demonio cualquiera, él es el actual rey de los demonios y conocido como el dios de los demonios. Esto hizo que todos se asustaran más, pero en parte hizo que Danzo interiormente quedase con ganas de obtener a ese demonio, pues básicamente, si logran sacar descendencia de ese sujeto y lo ejecutan, Konoha sería dueña del reino del demonio. Pero sus planes se verían afectados a la siguiente declaración de la diosa. Además, fui yo quien lo traje a Konoha para que cuidara a Naruto, soy una diosa ocupada que tiene que mantener el mundo seguro, ¿me equivoco? Danzo asintió como un cordero porque ya sabía perfectamente de lo que era capaz de hacer y en estos momentos no podía hacer otra cosa más que callar y dejar que las cosas fluyan. Sabia acción a diferencia del tonto de Minato que simplemente realizó otra idiotez, reírse en la cara de la diosa. Tú una diosa, seguro que eso de antes fue Raiton y las alas un genjutsu. Esas fueron las últimas palabras antes de que Minato fuera alcanzado por un rayo que venía desde la ventana, haciendo que se incrustara en la pared. Para acto seguido, un segundo, tercer e incluso un sexto rayo cayó sobre el destello amarillo, aunque ahora se le podría llamar el chamuscado amarillo. ¿Quieres que siga? Fueron las únicas palabras que fueron necesarias para que Minato se rindiera. Como iba diciendo, Alastor no entrará en la Kra, ni será sensei de Naruto ni Menma, fueron las tajantes palabras de la diosa y entonces Fugaku decidió hablar, respecto al tema de hacerle shinobi. La diosa se quedó callada y pensó en los que estaba por venir y recordó cierto aspecto que se olvidó comentar al rey de los demonios. Bueno, tal vez eso lo podréis discutir de nuevo en un par de meses y recordad, si alguien hace daño a Naru-chan, conocerá mi ira. Con una sonrisa que daba más miedo que otra cosa, la diosa se marchó en un destello de luz. La reunión había sido cerrada con esta marcha y sin duda las cosas se volverían más locas a partir de ese momento. Y tras ese suceso, los siguientes 2 meses pasaron forma muy alocada. Primero pasemos a los Namikaze, sin duda no querían saber nada de Alastor y lamentaban haber permitido firmar aquel documento, pues no podían anularlo. Después de todo, el débil de Naruto no podía tener a alguien tan fuerte como padre. Al final, lo que hicieron fue al mismo tiempo estúpido e inteligente para su integridad física. Minato y Kusina hacían como que Naruto y Alastor no existían y Naruto con Menma insultarían a Naruto cuando tenían oportunidad. Luego está el tema de los aldeanos, algunos tenían odio y miedo al mismo tiempo, otros estaban cambiando lentamente de actitud al ver que eran personas medianamente normales y el pequeño grupo selecto que se trataban muy bien entre sí, entre ellos, Itachi estaba entre ellos. En cuanto al bueno y pobre de Naruto, estaba disfrutando de una magnífica sesión de ramen tras una jornada terrible de entrenamiento que sinceramente estaba feliz y arrepentido al mismo tiempo desde hace 2 meses. Pues, tras la paliza que Alastor dio a Minato pidió a este que le entrenase, Naruto y Kurama se sorprendieron del demonio, pues a pesar de no tener chakra, era un experto en la materia, cosa que hacía sospechar a Kurama, y tras descubrir que había algo que le hacía débil y ser liberado de ese obstáculo, se puso muy contento, pero después de eso, su entrenamiento hacía que el infierno fuera el paraíso. Sin embargo, a todo esto, había una persona en especial que se estaba impacientando. Después de todo, la persona a la que había devuelto a su lugar no estaba cumpliendo con su cometido, por lo que decidió actuar. Puesto de ramen Ichiraku. No puedo más, eran las palabras de Naruto que parecía salir de la cuarta gran guerra shinobi, mientras que Alastor disfrutaba tranquilamente de una taza de ramen al igual que Tsunade. No te quejes, gracias a Kurama y que tienes tus vías de chakra en funcionamiento correcto te recuperas mucho antes que una persona normal, ¿me equivoco Tsunade? El demonio respondía tranquilamente como si fuera algo normal. Es cierto que Naruto se cura rápido, pero tu entrenamiento debería ser prohibido por ir en contra de los derechos humanos. Sin duda quería dar una reprimenda a la persona que estaba delante de él. Vamos Tsunade, no haría nada que pudiera dañar al bueno de mi hijo, Teuchi-san. Otra ronda de... Alastor no pudo terminar su frase porque en su cabeza notaba una especie de pitido similar al de una radio buscando una emisora.
Estás con retraso, parecía sonar como a través de una radio, pero a pesar de haberla escuchado en una ocasión, reconoció la voz al instante y sinceramente no le gustaba lo que estaba pasando. ¿Acaso no sabes que es de mala educación interrumpir la degustación del alimento celestial? El demonio habló en voz alta a la nada, y ahí empezó a tener una larga discusión que estaba siendo presenciada por muchos, y tras unos minutos de discusión, el pequeño quiso alegar algo de importancia a su abuela. Ba-chan, ¿Tou-san ha perdido la cabeza? Tsunade no sabía qué responder, le gustaría decir que sí, pero tenía la sensación de que lo que estaba sucediendo no tenía nada que ver con la locura, cosa que no compartían ese punto de vista, pero lo más raro fue el momento en el que parecía tener sacudidas eléctricas y se acercó por casualidad al pequeño Uzumaki y la rubia Senju. A partir de ese momento, todo se quedó a oscuras para los tres. Mi escape de Naruto. ¿Qué hago aquí? El pequeño Naruto se sentía confundido al ver que estaba dentro de su paisaje mental cuando ni él ni Kyuubi habían reclamado entrar en el lugar, pero había otro tema al que apuntó con el dedo acusador. ¿Qué hacen estos aquí? Frente a él, estaban dos personas un poco desorientadas. Tsunade y Alastor. Bueno, Alastor ya sabía por qué estaba en ese lugar, pero se sorprendió al ver a Tsunade porque no tenía previsto traerla también a este lugar. Dejemos las cosas para luego, hay un poco de prisa. El padre adoptivo tomó aire en sus pulmones para dar su siguiente frase grito a los cuatro vientos: Kurama, tenemos que hablar ya. Este grito provocó que el Kyuubi se despertara de mala gana, pero el mal humor fue sustituido por sorpresa al ver a Tsunade y a Alastor dentro del paisaje mental de Naruto. ¿Qué quieres? Estoy cansado de estar curando a Naruto de tus entrenamientos, el Biju respondía con un toque perezoso con un solo ojo abierto haciendo que el demonio tuviese una gota de sudor y pensando en que antes no era tan perezoso este Biju. Seré rápido, al parecer quedan pocas horas, necesito que me digas dónde está la isla flotante. El Biju se sorprendió bastante y eso era poco decir, ya que Tsunade se le olvidó contar el detalle de la reunión del consejo en la que apareció la diosa Ilia y dijo que Alastor fue enviado por ella. ¿Cómo sabes eso? El Biju había protegido esa información desde que se lo contó a Sura y solo había revelado esa información a una persona de confianza durante el reinado del primer Hokage. Seré directo, Ilia me trajo a este mundo después de que yo matase a Kami. Me trajo aquí para encargarme del bienestar de la hija de Ilia, aunque me encariñe con Naruto y he estado dejando mi tarea principal un poco apartada. Ahora tenían la boca caída todos. Naruto estaba sorprendido que esta persona había dejado su sagrada misión apartada para poder cuidarlo y Tsunade al igual que Kurama estaban acojonados cuando dijo que había matado a Kami, por lo que eso significaba que nunca se había esforzado desde que llegó a las naciones elementales y era mejor no ver su lado malo. Muy bien, te contaré lo que sé. El Biju zorro de 9 colas comenzó a contar la misma historia que había contado Ilia a Alastor antes de llegar a Konoha, solo que se dieron más detalles como que Kaguya fue poseída por un espíritu maligno de una hechicera llamada Beran. Antes de que Kaguya fuera corrompida del todo, extrajeron la esencia o alma de Kaguya y la sellaron fuera de su cuerpo. El cuerpo que ahora estaba habitado por Beran fue sellado junto al cuerpo físico del Jubi en la luna. Kurama no sabía dónde se selló la esencia alma de Kaguya, pero al parecer debía ser en un lugar seguro y según las palabras de Asura, un lugar donde sería de utilidad. Muy bonita la historia, ahora por favor, necesito la ubicación. Kyuubi tuvo una gota de sudor de la respuesta del demonio al que se le notaba que tenía prisa por quitarse la molesta voz de Ilia de la cabeza. Mientras que Tsunade y Naruto aún intentaba digerir la información. Muy bien, está en el cielo, será difícil y necesitaría ir de guía. Lo siguiente que menos se esperaba Kurama fue la sonrisa sádica de Alastor. Este sabía que Naruto y Kyuubi podían hablar en tiempo real, por lo tanto, solo tenía que llevarse a Naruto y tenía un GPS funcional. Perfecto, Naruto, nos vamos volando, servirás de intermediario entre Kurama y yo. Ahora todos miraron como si Alastor estuviera loco. Esto, a menos que sepas un método, recuerda que la isla está en el cielo, respondió una aturdida Tsunade, pero en esta ocasión logró de respuesta una risa cargada con un toque de vergüenza. ¿Se me olvidó decir que puedo volar? Todos hasta el Kyuubi tuvieron una caída estilo anime por la declaración al mismo tiempo que salían del paisaje mental. Ahora con inspiración, Alastor cargó a Naruto en su espalda. Tsunade, volveremos enseguida, si puede ser, ten lista la cena y recuerda añadir un plato más porque tendremos a cierta persona de vuelta. Tsunade solo asintió y vio como Naruto dio un pequeño grito de niña al igual que muchos aldeanos al ver cómo despegaron del suelo a una velocidad alarmante.
Necesito un trago, fue el último pensamiento de Tsunade antes de ir a casa, eso sí, después de pagar la factura del ramen, otra vez. Esto hay que repetirlo, ajenos a cualquier otro pensamiento, el que habla era Naruto que a pesar del grito inicial, la experiencia del vuelo fue algo increíble aunque su inquilino no estaba tan seguro, después de todo, a diferencia del Nanabi, él no tenía alas. Me alegro de que lo digas, después de todo tendremos que volver de alguna forma, lo dijo de forma despreocupada el demonio de pelo plateado. Sin duda había sido un viaje entretenido de casi una hora, porque era un poco difícil orientarse con Kurama, el cual parecía tener el sentido de la orientación similar a cierto capitán sádico de la división de combate. El templo es pequeño, ella no debe de estar lejos, Kurama a pesar de su sentido de la orientación sabía por la información del primer Senju que ella estaba muy cerca, en cierta forma podía sentirlo. Kurama dice que está dentro de ese pequeño templo, Naruto señaló la puerta del lugar mientras repetía más o menos las palabras de su Esther. La puerta parecía bloqueada y tenía 3 huecos y una extraña inscripción. Veamos, para acceder a este lugar sagrado debes pasar las 3 pruebas y bla, 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 ni siquiera se molestó en terminar de leer la inscripción. Estaba claro que la puerta estaba protegida con una fuerza muy potente que solo podía quitarse obteniendo los elementos necesarios para abrirla, sin embargo, yo no estoy para juegos así que, toc, toc, y con las manos en los bolsillos y una sonrisa diabólica utilizó una patada cargada para echar la puerta abajo. Nunca me hagas verle su lado malo, Kurama dijo a su contenedor el cual asintió ante dicha frase y en parte se alegraba de que Alastor no le escuchara. Era cierto que la puerta estaba protegida con una potente magia, pero la potencia de Alastor era mucho mayor, y quería quitarse de la cabeza la molesta voz de Ilia, algo extraño porque según ella, había algo que estaba bloqueando la comunicación, lo que ninguno de los dos sabía es que ese algo quería que se cumpliera la misión y por eso había permitido que Ilia molestase en la cabeza de Alastor. Tal y como dijo Kurama, el lugar no era muy grande pero sí que había una cosa que destacaba. Una niña de la misma edad de Naruto dormida, con el pelo largo con mechones de color amarillo y negro y al lado de ella, una espada. Parece, kawaii estando dormida, ese era el pensamiento de Naruto, pero por la mente de Alastor se había quedado en pausa total, algo que dentro de él había estado dormido toda su vida, al menos la parte negativa se había despertado al ver la imagen de la persona que había provocado su cautiverio, hablamos de la parte corrompida de Kaguya. No hubo movimientos porque la espada que estaba al lado de Alexa, la niña inconsciente empezó a brillar al detectar la presencia negativa y como si la espada tuviera vida propia para el terror de Naruto, la espada se incrustó en el pecho de Alastor. En ese momento, de la espada parecía formarse la imagen de una persona de color azul metalizado, muchos la conocen como Fi, el espíritu que residía en la espada maestra. La mujer tiene la piel azul, un vestido que llegaba por debajo de sus piernas y de color azul y morado con un diamante amarillo en su pecho y en la frente un diamante azul. El cabello era corto con azul un poco más claro y usaba medias negras de rayas con amarillo con tacones negros. Por último, una capa que se asemeja a brazos y más que nada había que destacar que no tenía brazos. Sujeto maligno detectado, eliminar el mal que amenaza a la hija de mi diosa, fueron las únicas palabras que dijo el espíritu de la espada mientras el cuerpo inerte de Alastor caía al suelo. Naruto estaba horrorizado, la persona que lo había tratado bien, que a pesar de ser un demonio, había sido más humano que cualquier otra persona en la aldea y lo había aceptado como su hijo, estaba probablemente, el niño de bigotes marchó rápidamente al suelo donde estaba su padre adoptivo con lágrimas en el rostro. Papá, despierta papá, entonces miró al espíritu de la espada que seguía en un estado estoico, sin emociones, Naruto estaba a punto de usar su capa de Youki de Kyuubi por la ira barra tristeza que sentía. ¿Qué has hecho? Lo has matado. Naruto estaba empezando a tener destellos de color rojo en el iris de sus ojos. He confirmado que la maldad dentro de él se está purificando, la primera tarea de mi deber de purificación será exitosa, tu padre está vivo y en cuanto al sello de la chica que ves ahí, está a punto de romperse, el espíritu de la espada dijo al muchacho mientras una especie de aura negra salió del cuerpo de Alastor para su posterior desintegración y en ese momento el cuerpo de la niña empezó a despertar al igual que una luz empezó a brillar en Alastor, la espada decidió volver a su espada, pero un instante antes de volver a la espada y que la luz inundara completamente al demonio, pudo ver un collar al que identificó al instante. Ahora en la mente del espíritu de la espada sabía que la seguridad de Alexa estaba en buenas manos. Pero lo que estaba a punto de suceder dentro de la mente de Alastor nadie lo sabría menos el mismo Alastor porque al despertar Alexa, Ilia podía volver a sus obligaciones. Mente de Alastor.
Alastor nunca había estado en su mente, no a menos que recordaba, todo parecía derrumbarse a su alrededor y en ese momento escuchó una risa que tenía el mismo tono de voz que escuchó el día que se convirtió en un demonio. A medida que todo se derrumbaba pudo ver a dos figuras, una inconsciente y otra de pie. Parece que la parte oscura de mi durmiente compañera se ha ido por levantarse con el pie izquierdo. Esa voz extraña provenía del sujeto que estaba de pie, era una copia exacta de Alastor excepto por los colores. Su piel era mucho más clara, su pelo era de color negro con algunos mechones rubios, las orejas eran más puntiagudas y sus ojos eran de color rojo demoníaco. ¿Quién? Alastor no supo qué decir ante esta escena. La copia de Alastor se fijó en que él estaba ahí y lo miró con una amplia sonrisa. Hola, mi rey. Alastor se acordó de lo que pasó el día en el que se convirtió en demonio, esta personaje era algo similar a Ichigo y su lloro interno. Mi oscuridad, es lo único que respondió el demonio. Me alegro que me recuerdes mi rey, por desgracia los acontecimientos me obligan a entrar en un largo sueño, al menos mi compañera despertará en menos de un año, después de todo ha perdido su maldad interna. El Niraime Mao se fijó en la figura que estaba dormida, la cual no pudo identificarla bien porque su mirada comenzaba a ser borrosa, pero juraría que tenía un par de mini cuernos y un tercer ojo. No te olvides de proteger a nuestra querida reina, porque si no, me veré obligado a tomar el control y tú te convertirás en el caballo, así que disfruta de esta situación, pero no demasiado. Alastor estaba confundido con las palabras de su yo oscuro, sin duda no entendía bien la situación mientras que su oscuridad parecía sumergirse en las sombras. No sé qué pasa, pero me encargaré de cuidar a las personas importantes para mí. La oscuridad sonrió. Eso espero, ella puede ser problemática y bipolar, suerte. Y en ese instante, su oscuridad se ocultó entre las sombras para entrar en un largo letargo. Alastor estaba confundido mientras volvía a la realidad, pero lo que no sabía, era que su oscuridad lo recordaba todo. Realidad, santuario en el que estaba Alexa. Me duele todo, era el pensamiento de Alastor, mientras veía a Naruto confundido. Tousan. Naruto estaba confundido pero al mismo tiempo Alastor se fijó en la chica que estaba detrás de él, rápidamente o al menos lo más rápido que pudo se puso de pie y en ese instante pudo sacar varias conclusiones que fueron en orden. Primero esa niña había despertado un extraño sentimiento en él. Segundo pensó en sí mismo como un bicho raro por pensar de esa forma hasta que llegó a la siguiente conclusión. Tercero si estaba de pie, ¿por qué estaba a la misma altura de Naruto y la niña? ¿Por qué se notaba pesado? Esto llevó a mirarse a sí mismo y vio que la ropa se le había quedado grande y entonces notó algo extraño. No tenía Youki ni Maryoku ni nada, pero en cambio, volvía a sentir su chakra por lo que llegaba a una conclusión definitiva. Cuarto volvía a ser un humano, pero también había vuelto a ser un niño pequeño. Mierda, es lo único que supo decir el ahora humano Alastor mientras que dentro de la jaula que se situaba dentro de la mente de Naruto Kyuubi era el que más se había quedado impactado con la situación, al mismo tiempo que tenía la sorpresa, sentía alegría, rabia, felicidad, tristeza y un sinfín de sentimientos, solo pudo salir una frase de su boca con dificultad. Otouto, sí, el Alastor que estaba cuidando de Naruto era su hermano Alastor. Continuará.